Tiene uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Como se ha dicho reiteradamente a lo largo del debate, estos tres proyectos que estamos considerando forman parte de un proyecto mayor o de un paquete integrado además por esos otros tres proyectos que ingresaron por el Senado y que el Senado está debatiendo hoy mismo. Esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente porque nuestra decisión de votar en contra, de votar por la negativa respecto de los tres proyectos que estamos tratando hoy, no se vincula solo con lo errado o lo ilegal de algunas de las soluciones que proponen estos proyectos, sino que está estrechamente vinculado con los otros tres. Porque creemos que, en definitiva, este paquete constituido por los 6 proyectos no está destinado a democratizar la justicia, que seguimos sin saber muy bien qué quiere decir, a pesar del esfuerzo que han hecho algunos diputados oficialistas, mucho menos está destinado a mejorar el funcionamiento de la justicia, que sí necesita ser mejorado, en esto estamos absolutamente de acuerdo, pero nos parece que estos proyectos van para otro lado y persiguen otro propósito. Desde nuestro punto de vista está claro que uno de los propósitos que se persiguen con este proyecto es debilitar a la Corte Suprema, quitarle competencia y facultades a la Corte Suprema. Esto se advierte muy claramente con dos de las medidas que se proponen. Una es quitarle causas a la Corte Suprema y derivarlas a las nuevas cámaras de casación que se propone crear. De esta manera ingresarán a la Corte Suprema muchísimos menos expedientes de los que ingresan hoy en día. Y por otro lado, también se propone restringir las atribuciones presupuestarias y financieras de la Corte para manejar su propio presupuesto, que se transfiere, en lo que a su manejo se refiere, al Consejo de la Magistratura. De manera que está claro desde nuestro punto de vista que uno de los objetivos de esta ley es ese: debilitar a la Corte Suprema, restarle atribuciones como cabeza de un poder, como encargada de gobernar el Poder Judicial, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Y otro de los propósitos que para nosotros está muy claro es el de politizar al Consejo de la Magistratura. Politizarlo mediante el aumento de sus miembros, mediante la elección popular de algunos de sus miembros, por supuesto no los que designa el oficialismo. Los que designa el oficialismo van a seguir siendo designados de otra manera, sin elección popular. Pero obligando además a los representantes de los jueces y a los abogados a meterse en las campañas políticas, a meterse en el fárrago que todos sabemos que implican las campañas políticas, seguramente al tener que hacer promesas electorales. Es decir, se produce un enorme paso atrás, porque no hay que perder de vista que los constituyentes de 1994, cuando decidieron crear el Consejo de la Magistratura y lo incluyeron en la Constitución, lo que quisieron, el propósito que persiguieron fue el de aislar un tema tan delicado y tan trascendente como es la designación y remoción de jueces de la lucha política. Es decir, sacar a la política, que hasta ese momento estaba muy presente, de un tema, insisto, tan delicado y trascendente como es la designación y remoción de jueces. Ahora, vamos a dar un enorme paso atrás y vamos a volver a poner el tema de la designación y remoción de los jueces en el centro de la política, para que no sean decisiones tomadas sobre la base de idoneidad, sobre la base de actuación, sobre la base de conducta de los magistrados, sino sobre la base de conveniencias y necesidades políticas. Y como estos propósitos, a nuestro modesto entender, están bastante claros en este paquete de proyectos enviado por el Poder Ejecutivo, vamos a votar todos los proyectos en contra. Pero eso no significa que los tres proyectos que hoy tenemos bajo análisis aquí en la Cámara sean buenos o que no tengan problemas. Muy por el contrario. También los tres proyectos que tenemos hoy en consideración y que parecen más inocuos, más inofensivos,
y hasta en alguna medida más simpáticos, también tienen problemas, también tienen dificultades, o por no ser del todo compatibles con la Constitución, o inclusive por haberse quedado a mitad de camino, por no haber ido hasta donde deberían haber ido. El primero es el de la publicidad de las declaraciones juradas. Recordemos que la obligación de presentar declaraciones juradas para todos los funcionarios del Estado ya está establecida en la Ley 25.188, que fue sancionada en 1999. También la ley prevé la publicidad de las declaraciones juradas, pero el Poder Ejecutivo ha considerado que la publicidad que actualmente tienen las declaraciones juradas del Poder Judicial exclusivamente no es suficiente y entonces quiere darle más publicidad. Entonces, aquí encontramos dos problemas. El primero es que ya la Corte Suprema, poco tiempo después de sancionada la Ley 25.188, resolvió que buena parte de los artículos, buena parte del articulado de la Ley 25.188 no era aplicable al Poder Judicial. Y lo hizo bajo la consideración de que el Poder Judicial es un poder distinto de los otros dos, que tiene sus propias modalidades, sus propias peculiaridades y sus propias características, y que algunas de las previsiones de la ley eran incompatibles con estas características y particularidades del Poder Judicial. Y por eso declaró inaplicable todo el capítulo de la ley referido a la publicidad de las declaraciones juradas y dictó un reglamento propio que sí prevé la publicidad de las declaraciones juradas. Después este reglamento fue incorporado por el Consejo de la Magistratura para todo el Poder Judicial y la Corte volvió a modificar su acordada para ponerla en sintonía con la resolución del Consejo de la Magistratura. De manera tal que está hoy en día prevista y regulada la publicidad de las declaraciones juradas de los magistrados del Poder Judicial, pero está regulada con particular atención a las características y peculiaridades que ese poder tiene y que sus integrantes tienen. El otro inconveniente que tiene este proyecto de declaraciones juradas y que ya ha sido advertido reiteradamente en la sesión, es el de que al adoptarse para presentar la declaración jurada el formulario que actualmente rige en la FIP para la presentación de la declaración jurada correspondiente al impuesto sobre los bienes personales, los obligados a presentar la declaración, entre los cuales estamos nosotros, vamos a tener que informar muchos menos datos de los que actualmente informamos, con lo cual nuevamente nos encontramos ante un retroceso, es decir, va a disminuir la información que hoy en día los funcionarios obligados brindamos al público en caso de aprobarse el proyecto. Por eso nosotros habíamos pensado y estamos presentando un proyecto que obligue a los tres poderes del Estado a dar la mayor publicidad y difusión a las declaraciones juradas de sus integrantes, pero que sea reglamentado por cada uno de los poderes de acuerdo con las modalidades y particularidades que rigen en cada uno de ellos. El segundo proyecto es el del ingreso al Poder Judicial, que además de ser inconstitucional tal como está planteado, la verdad que es curioso. Es inconstitucional porque en la medida en que el proyecto se refiera solo y exclusivamente a los empleados del Poder Judicial, está claro que la competencia para resolverlo no es del Congreso. La competencia para resolver el modo de ingreso, de ascenso, de carrera, etcétera, de los empleados del Poder Judicial de la Nación es del Consejo de la Magistratura de la Nación. Está previsto en el artículo 113, inciso sexto de la Constitución Nacional. Es decir, nosotros, el Congreso, no tenemos competencia para regular el modo de ingreso al Poder Judicial de la Nación. Ahora, si extendiéramos nuestra preocupación por el ingreso más allá del Poder Judicial y pensáramos en los tres poderes del Estado, entonces sí podría ser competente el Congreso, porque
Si nos ubicamos frente a las previsiones del artículo 16 de la Constitución Nacional, que prevé la igualdad para el ingreso a los cargos públicos y además prevé que la idoneidad será el único requisito para el acceso o el ingreso a los cargos públicos, entonces sí aparece la competencia del Congreso. Por eso, en nuestro propio proyecto proponemos que el Congreso establezca por ley que el ingreso a todos los cargos públicos en cualquiera de los tres poderes, y cuando nos referimos al Poder Ejecutivo nos referimos no solo a la administración centralizada, sino también a la administración descentralizada, es decir, a las entidades autónomas, a las entidades autárquicas, a las empresas del Estado, a las sociedades con participación estatal mayoritaria, etcétera, que ese ingreso lo sea mediante un examen de oposición y antecedentes, pero no exclusivamente para el Poder Judicial. De esa manera, al disponer un régimen de ingreso para todo el Estado, para los tres poderes del Estado, fundado en el artículo 16, el Congreso sí tendría competencia para hacerlo. Por eso nos parece que, dije que nos resultaba curioso en este aspecto el proyecto del Poder Ejecutivo, porque la verdad es que no alcanzamos a entender por qué en tren de democratizar no democratiza también el ingreso al Poder Ejecutivo. Y ya se han dado aquí algunas cifras que ayer dimos en la comisión y que me parece que vale la pena reiterarlas para que se tenga en cuenta de qué estamos hablando. Cuando hablamos de ingreso a los tres poderes del Estado, tenemos que tener en cuenta que en los últimos 9 años al Poder Ejecutivo, en su sentido más amplio, han ingresado 200.000 personas, 200.000 nuevos trabajadores, mientras que en el mismo lapso, aquí al Congreso ingresaron poco menos de 1.400 trabajadores y al Poder Judicial ingresaron 5.000 trabajadores y otros 2.600 al Ministerio Público. Es decir, que si comparamos las cifras, nos damos cuenta que no tiene ningún sentido hablar de democratizar el ingreso al Poder Judicial cuando estamos hablando de 7.000 ingresos frente a la no democratización del ingreso al Poder Ejecutivo que representa 200.000 ingresos. Por otra parte, si vamos a hacer concursos para designar a los secretarios judiciales, no vemos por qué no hacemos concursos para designar a los directores de las empresas del Estado, a los directores del Banco Central, a los directores de las entidades autárquicas, a los secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo. También podríamos hacerlo para que sean los más idóneos. Pero no, pareciera que en tren de democratizar solo hay que democratizar el Poder Judicial. El sorteo que además prevé el proyecto también es una solución equivocada y errada, porque anula la regla de la idoneidad. ¿De qué idoneidad podemos estar hablando cuando el ingreso lo va a resolver la suerte y no el mérito que haya hecho el postulante al rendir el examen? Si realmente se quisiera cumplir con la cláusula de la idoneidad, no habría más remedio que prever que ingresen los que obtengan mejor resultado, mejor puntaje en ese examen. De modo que, insisto, es curioso que solo se piense en el Poder Judicial. Por eso el proyecto del PRO es para que el ingreso por concurso de oposición y antecedentes sea para todos los cargos estatales, excepto aquellos para los cuales la Constitución ha previsto un modo particular o especial de designación. Y nos queda, por último, el proyecto referido a la publicidad de las sentencias y resoluciones de la Corte, que es un proyecto absolutamente innecesario, porque la Corte publica todas sus sentencias y todas sus resoluciones en su página web, y lo hace con una inmediatez absoluta. Además, como recordé ayer en la comisión, hay que tener presente que la Corte Suprema ha sido pionera en materia de publicidad de sus sentencias y sus decisiones, porque la colección de fallos empezó a publicarse en 1864, un año después de la instalación de la Corte, mientras que el boletín oficial empezó a publicarse recién en 1870, es decir, muchos años después de que la Corte hubiera decidido la publicación de sus sentencias y muchos años después de la instalación del Poder Ejecutivo.
Además, no es cierto que el Poder Ejecutivo publique todas sus decisiones en el boletín oficial. Es ínfima la cantidad de decisiones que se publican en el boletín oficial. Entre otras cosas porque esto tiene sustento legal y normativo. El artículo 11 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos prevé que solo se publiquen los actos de alcance general y no los de alcance particular, cuando se da la casualidad que las sentencias de la Corte que se pide que se publiquen son actos de alcance particular, que sí se publican en el Poder Judicial. Pero además el artículo 103 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es el 1759 de 1972, también excluye a ciertos y determinados actos de ser publicados en el boletín oficial. Y la verdad es que en materia de publicidad de sus actos y sus decisiones, quien está más flojo, no solo en la actualidad, sino también a lo largo de los últimos años, es el Poder Ejecutivo, es el que menos publica sus decisiones. Y aquí recuerdo que, por ejemplo, hace no mucho tiempo, la Auditoría General de la Nación tuvo que llevar a juicio a la Sindicatura General de la Nación porque la Sindicatura General de la Nación le negaba sus informes a la auditoría. Por supuesto, la justicia falló ordenándole a la sindicatura que le entregara a la auditoría sus informes. Lo mismo ocurrió con el PAMI. Hace poco, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema tuvo que obligar mediante sentencia al PAMI a dar a publicidad buena parte de sus decisiones y de su contabilidad, sobre todo, que es una materia tan sensible. De manera tal que la verdad es que quien está más atrasado en la actualidad en materia de publicidad de sus actos es el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial. El Poder Judicial difunde más que adecuadamente sus sentencias. Se ha hablado aquí del trámite de los expedientes en el Poder Judicial. ¿Acaso es posible controlar el trámite de algún expediente en el Poder Ejecutivo o en alguna de sus dependencias? Desde ya le digo que no, es imposible. No hay dependencia del Poder Ejecutivo que uno pueda controlar por Internet el trámite de los expedientes, mucho menos enterarse de las decisiones y las resoluciones. De modo que aún estos proyectos, que parecen más inocuos, más sencillos o hasta por ahí más fáciles de acompañar, son deficientes, no logran o no están destinados a lograr el objetivo expuesto y el objetivo propuesto. Persiguen finalidades distintas de las expuestas. Solo persiguen entorpecer la tarea del Poder Judicial. Y aquí, para terminar, quisiera invitarlos a los diputados del oficialismo a hacer una reflexión. Los diputados del oficialismo reiteradamente recurren al argumento de la mayoría y nos recuerdan a los diputados de la oposición que la presidenta obtuvo el 54% de los votos y que esta mayoría le da derecho a resolver de determinada manera. La verdad es que si hablamos de mayoría, me gustaría que tuvieran presentes que todas las asociaciones de magistrados del país, representadas en la Federación Argentina de Asociaciones de Magistrados, todos los colegios de abogados del país, representados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Iglesia, la Academia de Derecho, todas esas entidades se han pronunciado en contra de estos proyectos. De modo tal que, ya que les gusta tener presente a la mayoría o invocar a la mayoría, sería bueno que tuvieran en cuenta a esta enorme mayoría de instituciones vinculadas al quehacer jurídico, al quehacer tribunalicio, que unánimemente se han manifestado en contra de estos proyectos y han advertido, como lo hemos hecho también muchos diputados de la oposición, que el resultado de estos proyectos, en caso de ser sancionados y aplicados, va a ser perjudicial para la justicia, no va a beneficiar a la justicia. La verdad es que si quisiéramos de verdad beneficiar a la justicia, mejorar el funcionamiento de la justicia, agilizar el trámite de la justicia, deberíamos tratar algunas de las decenas de proyectos que hay en la Cámara vinculados a la agilización de los procedimientos, a la modernización de los procedimientos, a la oralidad, al juicio por jurados, al arbitraje, a la solución alternativa de conflictos. Es decir, hay decenas de proyectos aquí en la Cámara de diputados de todos los bloques que sí ayudarían a mejorar el funcionamiento de la justicia y la acercarían más a aquellos que más necesitan de la justicia, que son los más necesitados. Pero en cambio, ninguno de estos proyectos va a ayudar a mejorar el funcionamiento de la justicia.
Muy por el contrario, estamos absolutamente convencidos de que van a perjudicar el funcionamiento de la justicia y, como ya lo dije antes, habremos dado un enorme paso atrás. Ojalá el oficialismo reflexione y evitemos estos daños. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tonelli.